Nosotros los cristianos dependemos del Espíritu de Dios para tener fuerza y ayuda. Eso nos hace cristianos, diferentes de las personas religiosas. El título, el fruto de la oración. Aleluya. Vamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 15, verso 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué quiere decir esto? Pidan lo que quieran y se les concederá. Muy dulce. Eso me gusta. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, esto significa que Cristo y la palabra son uno. Si Cristo y la palabra son uno, ¿qué significa esto para ti? Esto quiere decir que la palabra mora en ti, la cual es equivalente al ser personal de Cristo en ti. Recuerda, estamos hablando del Espíritu de Dios. Esto es, los cristianos dependen del Espíritu de Dios para adorar, lo que nos distingue de los religiosos. Cristo y la palabra son uno. Esto quiere decir que es la palabra que mora en ti, la cual es equivalente al ser personal de Cristo en ti. Esto significa que la mente no se renueva sin actuar. ¿Sin qué? Sin actuar. La mente se renueva estudiando la palabra y obrando de acuerdo con ella. Puedes estudiar la palabra durante años. Si no la pones en práctica, si no la vives, no eres hacedor. El título, el fruto de la oración. En este texto, en el libro de Juan 15, 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La palabra está morando en nosotros, produciendo el fruto de la oración. En este caso, la palabra está morando en nosotros, produciendo el fruto de la oración. Es el fruto de la oración. Es la palabra que origina su propio fruto en la vida del creyente. Tome en cuenta esto. No es solamente memorizar la palabra, lo cual es loable, sino que se trata de dejar que la palabra se convierta en una parte intrínseca de tu ser. ¿Por qué? Porque vive en nosotros. Vamos al libro de Efesios, capítulo 3, verso 17. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. A través de la fe. Esto significa que Cristo habita en nuestro corazón por fe. La fe pertenece al espíritu del hombre y no a la mente del hombre. Cristo mora en nuestro corazón por fe. La palabra edifica la naturaleza de Cristo. Levanten su Biblia.
Esta edifica la naturaleza de Cristo. Dios se está edificando a sí mismo en nosotros, se está convirtiendo en una parte de nosotros. A medida que domina, gobierna y santifica la naturaleza de nuestro espíritu. Déjame ver tu mano una vez más. La palabra edifica la naturaleza de Cristo. No puedes edificar a alguien espiritualmente mediante filosofías o teoría de la palabra o historia de la palabra. Nos volvemos espirituales viviendo en la palabra y con la palabra viviendo en nosotros. Lees la Biblia y dices, Jesús es el Señor, amén, amén. ¿Dependes del Espíritu de Dios a la hora de enseñar a las personas? ¿Estás enseñando historia a la gente cuando no dependes del Espíritu de Dios para enseñar? Dile a tu vecino, le estás enseñando a la gente historia cuando no dependes del Espíritu de Dios para enseñar. Estás enseñando historia a la gente. La Biblia se convierte en una simple historia sin el Espíritu de Dios. Se convierte solo en una historia acerca de Elías, Eliseo, Moisés, de Jesús y José. Si no dependes del Espíritu de Dios para enseñar, le estás enseñando historia. La palabra se convierte en algo vivo en los labios de los creyentes. Si no dependes del Espíritu de Dios para enseñar, para predicar como pastor, si no dependes del Espíritu de Dios para predicar este mensaje y emprendes la tarea porque eres culto, o lo emprendes porque puedes leer una línea, o porque eres un orador, o tienes habilidades lingüísticas y empiezas a decir, Jesús es el Señor, amén, les estás enseñando historia, literatura. La palabra de Dios es un espíritu. Dile a tu vecino, la palabra de Dios es un espíritu. La palabra de Dios es un espíritu. Crea cosas materiales. Esto es para decirte que el espíritu es más grande que lo material. Estamos hablando de cómo depender del Espíritu de Dios. Como cristianos, dependemos del Espíritu de Dios para adorar. Eso nos hace cristianos. Si no dependemos del Espíritu de Dios para enseñar, para predicar o para danzar, para cantar, para hacer esto u lo otro, eres un hombre religioso. La expresión hombre religioso significa que sigues una línea. Desde que naciste has sido así. Convencional. Tiempo para dejar la iglesia, tiempo para entrar en la iglesia. Si hay una razón para pasar más tiempo, significa que hay un asunto especial que atender. Los niños que aún no han nacido seguirán viendo el mismo libro en la mesa. Está escrito, y no por voluntad divina. Cuando quieres cantar u orar, ofreces una oración determinada. Está escrito así. Y los niños que aún no han nacido seguirán aquella línea. La llamamos acciones religiosas. Todas ellas están en el libro. Hoy esto se está infiltrando en nuestra vida cristiana. Esto es lo que ocasiona ayunar 40 días y 40 noches. Eso es religioso. Jesús fue guiado al desierto para ayunar por el Espíritu. También tú debes ser guiado para ayunar. Pero hoy todo se ha infiltrado. Hoy no conocemos la diferencia entre religión y cristianismo. La gente está confusa. Si ayunas 40 días y 40 noches, está bien. ¿Por qué no caminas también sobre las aguas como lo hizo Jesús? Seleccionamos las cosas que podemos lograr con facilidad y las volvemos religiosas. Si dependemos del Espíritu de Dios para alabar, no habrá controversia.
Si dependo del Espíritu de Dios para alabarle, no estaré de pie aquí y empezaré a condenar a otra gente, porque Dios me ha dado un mapa que debo seguir. Así que no empezaré a decir, este hombre no es bueno, ese otro no es bueno, ese tampoco es bueno, odio y envidia, porque somos religiosos. Pero cuando dependes del Espíritu de Dios para alabarlo, no estarás aquí para condenar a otras personas. Y personas acá, y personas en otro lado. Te dedicarás a tus asuntos. Si no puedes ayudar a ese hombre, déjalo. Si puedes ayudarlo, ayúdalo, libéralo. Sí. Si no puedo liberarte, no puedo ayudarte. Continúo en mis asuntos. Pero si puedo liberarte, encontraré tiempo para entrar a tu ministerio y sentarme. Mientras está hablando, puedo liberarlo solamente así. La palabra de Dios es más rápida que cualquier cosa. Así que hoy la falta de unión en la iglesia es causado por los actos religiosos. ¿Cuál es la causa de la falta de unión? Actos religiosos. No dependemos del Espíritu de Dios para alabarlo. Si usted depende del Espíritu de Dios para alabar a Dios, la proporción de su tarea es enorme. No tendrás celos del otro hombre. Estarás contento. Es enorme. Lo que Dios me ha dado es enorme. No puedo tener celos de otra persona. Pero cuando eres un hombre religioso, todo lo que está a tu alrededor te influencia, te intimidará. Cuando digo religioso, quiero decir que viven por los sentidos. Viven por lo que ven. Cuando empiezas a vivir por lo que ves, no importa cuánto conocimiento de la Biblia tengas, eres un hombre religioso.